este webinar y antes que nada, pues agradecer a todos por conectarse y darles una cordial bienvenida pues a nuestros aliados y afiliados en esta mañana, que es la firma PPU Legal, y nos va a hablar sobre el tema de mitigación de riesgos de tasa de cambio. En nombre pues de la Cámara de Comercio Colomboamericana en Barranquilla, su dirección ejecutiva y todo el equipo, pues bienvenidos a todos. Vamos a presentar pues en el día de hoy a Héctor Ramírez, quien es el director de la oficina de Barranquilla y miembro del equipo de impuestos y comercio internacional. Héctor cuenta con una amplia experiencia en M&A y emisiones tanto para Colombia como en Nueva York. Ha liderado exitosamente la estructuración e implementación de planeaciones patrimoniales de familias en los aspectos fiscales como los asuntos corporativos y contractuales, y atiende a los requerimientos fiscales y corporativos de los clientes en diferentes industrias. Héctor, bienvenidos y pues muchísimas gracias por acompañarnos también. Y Diana Caballero, quien es profesional en finanzas y comercio internacional y experta en derecho aduanero y cambiario, con amplias habilidades en análisis corporativo desde una perspectiva del otorgamiento del crédito y en mercados de capitales. Diana, bienvenida. No hemos tenido la oportunidad de trabajar en un espacio contigo en el día de hoy. Estamos súper contentos de que nos acompañes y bueno, esperamos que sigamos haciendo muy buenos temas y charlas juntos. Así que bienvenidos y el espacio es todo de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de iniciar, quiero recordarles a todos que el chat está habilitado para preguntas. Las vamos a realizar al final del webinar y mantengan por favor sus micrófonos y cámaras apagadas. Muy bien. El tema de hoy es el de riesgos asociados a las fluctuaciones de la tasa de cambio y cómo mitigarlos. Desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de las normas cambiarias que expide el Banco de la República y cómo algunos de los mecanismos creados por el Banco de la República permiten mitigar esos riesgos asociados a las fluctuaciones de la tasa de cambio y especialmente a la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Y desde el punto de vista tributario, de lo que Héctor nos va a hablar más adelante. Siguiente, Daniel, gracias. Creo que mi señal no está muy bien. ¿Me oyen bien? No, te escuchamos bien. Perfecto. Sí, yo te escucho perfecto. Muy bien. Los 5 temas que trataremos en los aspectos cambiarios de la mitigación del riesgo de tasa de cambio son los siguientes. Primero, ¿cuál ha sido el comportamiento de la tasa de cambio en el último año? Y hemos hecho un análisis específico desde que inició la pandemia en el 2020 para ver cuál ha sido el comportamiento de esa tasa representativa del mercado cambiario, los beneficiados y quiénes están afectados con la devaluación del peso colombiano, los mecanismos cambiarios de manejo del riesgo cambiario, las obligaciones asociadas a esos mecanismos creados por el Banco de la República y finalmente cuáles son los programas y el enfoque que actualmente la DIAN y la Superintendencia de Sociedades le dan a la fiscalización por el incumplimiento de obligaciones cambiarias. Siguiente, Daniel. Esto es básicamente lo que ha pasado con la tasa representativa del mercado en el último año. Como les mencioné, el periodo que hemos tomado inicia en enero de 2020 para ver qué ha pasado entonces con la pandemia y los efectos post pandemia de la tasa representativa del mercado. Como pueden ver ustedes en la imagen, empieza con una tasa de cambio baja entre 3.260 pesos por dólar en enero de 2020 y como efecto de la pandemia, el 13 de marzo de 2020 supera la barrera de los 4.000 pesos, el peso por dólar, es decir, la tasa representativa del mercado, como efecto de las medidas que se adoptaron para enfrentar la pandemia del COVID-19. Si bien durante ese mes o ese primer trimestre
de la pandemia se presentaron fluctuaciones muy cercanas a la banda de los 4.000 pesos, ha venido bajando y se ha mantenido más o menos en unos 3.800 pesos por dólar. ¿Cómo termina la tasa representativa del mercado cambiario en septiembre de 2021? Lo pueden ver ustedes ahí, termina hoy con 3.834,68, que es el valor de la tasa representativa del mercado para hoy certificado por la Superintendencia Financiera. Esto quiere decir que en el periodo de marzo de 2020 a septiembre de 2021 nos hemos movido en la tasa representativa en una franja que va entre los 3.400 pesos hasta un máximo de 3.900 más o menos pesos por dólar. De manera que dentro de esos hemos estado, no se ha llegado ni a la tasa más baja que a la que llegó en el año 2020, que fue de 2.600, y se ha mantenido más o menos constante dentro de esa franja de los 3.400 a los 3.800. Lo que sí evidencia la gráfica anterior es una fluctuación dentro de esa franja, que en todo caso no es una franja pequeña. Lo que ha pasado básicamente con el comportamiento de la tasa representativa del mercado y especialmente con la encuesta mensual M que hace el Banco de la República es que los analistas y encuestados en esta encuesta que hace el Banco de la República consideran que la proyección de la tasa de cambio se mantendría entre los 3.780 pesos y podría llegar, eso es lo que dicen para septiembre de 2021, de manera que se mantuvo en el rango de la mayoría de los analistas que fueron encuestados por el Banco de la República. Lo que ocurre entonces para finales del año 2021 en las proyecciones que hacen los analistas encuestados es que va a estar mucho más parejo en tres franjas que ocupan el 80 y pico % de los encuestados, estará en un mínimo de 3.650 pesos por dólar y podría superar incluso los 3.900 en algunos casos. Basen estas proyecciones, el dólar se mantendrá a diciembre de 2021 en esta franja que hemos analizado de los 3.400 a los 3.800 dólares, con algunas fluctuaciones que podrían superar los 3.900. Siguiente, Daniel. Y esta es la proyección que hacen los analistas para septiembre de 2022, es decir, a un año, ¿qué va a pasar? Y las proyecciones bajan considerablemente, por lo menos en la mayoría de los analistas encuestados, el valor de la tasa representativa del mercado, que según los analistas encuestados en un 42%, podría estar entre los 3.600 y los 3.700 pesos por dólar. ¿Qué ha pasado con la tasa de cambio, con la tasa representativa del mercado cambiario en Colombia? Para mayo de 2021, Colombia ocupaba el primer lugar en la devaluación de la moneda frente al dólar. A septiembre de 2021 ocupa el cuarto lugar en devaluación con un 12.2% del valor de la devaluación de la moneda colombiana frente al dólar, por debajo del peso argentino y de la lira turca. Siguiente. Los analistas dicen entonces, dentro de sus recomendaciones, que con base en estas proyecciones que se han hecho y el comportamiento que ha tenido la tasa representativa del mercado, que lo que se debe hacer es ahorrar en dólares, previendo precisamente esas fluctuaciones, esas proyecciones, y que sin duda los derivados hacen parte de los mejores mecanismos que deben cubrir a las empresas frente al riesgo cambiario que genera la fluctuación que hemos venido mencionando. ¿Quiénes son entonces los afectados y los beneficiados con la devolución del peso colombiano? Uno pensaría que la respuesta tiene que ser lógica, y es que quienes reciban dólares van a estar beneficiados con la tasa representativa del mercado, que representa una devaluación del peso colombiano frente al dólar. Sin embargo, no es tan tajante que la respuesta sea esa, porque aún algunos jugadores del sector económico pueden estar beneficiados y afectados en sus
finanzas en relación con la tasa representativa del mercado fluctuante y adicionalmente devaluada. Lo que quiere decir esto es que en cada caso particular se debe analizar cuál podría ser el efecto de la tasa de cambio si genera una afectación o un beneficio para los diferentes sectores económicos. En el caso de los exportadores, uno podría decir que la mayoría de los exportadores se ven beneficiados en la medida en que reciben dólares a una tasa representativa alta, que representa más pesos colombianos por los dólares que reciben, y que por lo tanto sería uno de los sectores beneficiados con esa tasa representativa del mercado en 3.800 pesos. Lo que, lo que han dicho algunos gremios es que se preferiría dentro del rango en los que se viene moviendo la tasa representativa del mercado, que entre 3.500 y 3.600 pesos podría ser una tasa razonable y manejable para los empresarios. En el caso de los exportadores, se ven beneficiados quienes no necesiten materias primas que deban ser importadas, porque en ese caso la afectación de una tasa representativa del mercado es evidente con sus importaciones. Quienes entonces como exportadores no, se verían beneficiados de manera general, los que no necesitan materias primas, los del sector agrícola, por ejemplo, mientras que quienes manufacturan o producen bienes en Colombia que requieren materias primas o insumos extranjeros, pues se van a ver afectados con la tasa representativa del mercado alta. Lo mismo ocurre con otros sectores como los inversionistas extranjeros y los inversionistas nacionales. Definir si hay una afectación o un beneficio a la tasa representativa del mercado. Los importadores claramente es un sector que se verá afectado porque la tasa representativa del mercado pega directamente en el valor de los pesos que tendrán que procurar. En términos generales, uno podría decir que quienes se ven beneficiados son aquellos que reciban dólares y afectados quienes tengan que adquirir dólares para cumplir con sus obligaciones con el exterior. Entonces, eso quiere decir que los inversionistas extranjeros, en la medida en que quieran hacer inversiones en Colombia, tendrían beneficios porque su capital se vería representado en más pesos cuando llegue a Colombia, mientras que si estamos hablando de inversionistas extranjeros que van a recibir dividendos o van a recibir reducciones de capital o liquidaciones del capital invertido en Colombia, pues van a ser menos dólares los que van a tener que recibir en la medida en que el peso está devaluado. La conclusión entonces es, en todos los sectores económicos y pensando en todos estos jugadores que vemos en la diapositiva, la afectación estará determinada en si deben o no comprar divisas o vender divisas en el mercado cambiario colombiano. Cualquier negociación que se haga entre los intermediarios del mercado cambiario que tenga en cuenta la tasa representativa del mercado representará para aquellos que adquieran un mayor valor de pesos colombianos para cumplir con sus obligaciones con el exterior, y los beneficiados serán entonces quienes vendan los dólares recibidos en el exterior por sus operaciones para efectos de recibir más pesos en Colombia. Siguiente. ¿Qué mecanismos entonces ha consagrado el régimen de cambios internacionales vigente en la actualidad para mitigar ese riesgo de la tasa representativa del mercado? Y la evolución que ha tenido recientemente las normas expedidas por el Banco de la República consagran algunas que son bastante interesantes y que tendrían que ser analizadas si les conviene a cada uno de los empresarios que requieren analizar este tipo. Los derivados, que por supuesto componen un producto financiero regulado por el régimen de cambios internacionales, una operación obligatoriamente canalizable a través del mercado cambiario, pero que sin duda es un producto financiero orientado precisamente a ese tipo de cubrimientos. Pero hay otras operaciones o mecanismos creados por el Banco de la República que también ayudan a hacerlo. La primera, por ejemplo, es la compra y venta con fines de intervención que hace el Banco de la República, y por supuesto esta estará determinada por las necesidades y los análisis que el Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República haga respecto de la situación económica del país y su decisión de o no de intervenir en el mercado cambiario comprando o vendiendo divisas. Otro mecanismo, y este sí ya compete a cada uno de los empresarios, es la especificación de sus operaciones de cambio. El empresario deberá revisar entonces el régimen cambiario aplicable, en qué tipo de operaciones se permite que la moneda de denominación de la operación, la moneda de negociación, sean los pesos colombianos, de manera que pueda de esa manera cubrirse del riesgo cambiario.
Las cuentas de compensación también es un mecanismo creado por el Banco de la República precisamente para los empresarios, para cubrirse del riesgo cambiario y evitar la negociación o monetización de divisas en el mercado cambiario colombiano. Y las cuentas en pesos colombianos para los no residentes, que es un mecanismo que además de ser independiente para efectos de algunas operaciones, compone un mecanismo para hacer viable, por ejemplo, la especificación de las operaciones de cambio, de manera que estarían unidos la especificación con este mecanismo de abrir cuentas en pesos colombianos para no residentes en Colombia o en entidades financieras colombianas. Veamos entonces cada uno de ellos. Daniel. Gracias. En la primera columna, entonces, se encuentran ustedes la justificación dentro del régimen de cambios internacionales, que establece la posibilidad de que la Junta del Banco de la República decida si interviene o no en el mercado cambiario con el fin de evitar las fluctuaciones indeseadas de la tasa de cambio o del monto de las reservas internacionales, de acuerdo con esas directrices que la Junta Directiva del Banco de la República determine. Lo que hemos visto es que durante este periodo en el que hemos visto que la fluctuación de la tasa representativa del mercado es significativa, el Banco de la República ha evitado hacer intervenciones con la compra y venta de divisas, precisamente porque ha considerado otras posibilidades y dejar que la tasa representativa del mercado se la fije el mercado y no la intervención del Banco de la Cambiaria. También es autoridad monetaria y establecer la tasa representativa del mercado o intervenir para efectos de disminución de la tasa representativa del mercado, sino que otras políticas económicas también están a su cargo y por lo tanto el Banco de la República siempre toma las medidas teniendo en cuenta esas tres políticas: monetaria, cambiaria y la Junta Directiva del Banco de la República, de mantener. El Banco de la República hace el análisis de si interviene o no comprando o vendiendo divisas en el mercado cambiario. La decisión se adopta también en cuál sería el efecto de esa intervención en la inflación y cuál sería el efecto de la inflación en la economía colombiana. De manera que los casos en los que el Banco de la República considera que la tasa de cambio no está relacionada específicamente con el efecto en la inflación, puede abstenerse de tomar medidas relacionadas con la compra y venta con fines de intervención en el mercado cambiario colombiano. Y eso es posiblemente lo que ha ocurrido en este periodo donde esas intervenciones han sido bajas y la fluctuación se ha explicado con otras razones diferentes a las que el Banco de la República considera que justificarían una intervención. Los analistas han dicho que una de las razones principales de la fluctuación de la tasa representativa del mercado y de la devaluación del peso colombiano frente al dólar tiene origen precisamente en todavía los efectos de la intervención o de las medidas adoptadas en razón de la pandemia del COVID-19 y especialmente por los efectos que pueden traer las variantes del COVID-19 en la economía colombiana, la variante Delta y otras que se han identificado recientemente, y lo que puede pasar con la economía y el aislamiento que se pueda generar también en la medida en que el COVID-19 no ha sido controlado y que podría presentarse nuevos picos en los próximos meses. Pero algunos analistas también dicen que tiene que ver con la reforma tributaria aprobada por el Congreso colombiano o por los efectos de la pérdida del grado de inversión colombiana. Todos estos explican sin duda la devaluación del peso colombiano, pero muchos analistas explican que no solo tiene que ver con estas, sino que hay otras muchas razones como la tasa de interés que se cobra en Colombia frente a la tasa de interés que se cobra en dólares en los Estados Unidos. De manera que hay varias razones que justifican este movimiento de la tasa representativa del mercado y todas ellas tendrían un mecanismo diferente para mitigar los riesgos que se generan por esa fluctuación. En las otras columnas de la diapositiva ustedes encuentran entonces una de las recientes en cuanto a evolución
las operaciones del mercado cambiario, y es la especificación, lo que hemos denominado nosotros la especificación de las operaciones de cambio. El Banco de la República, en el caso de importaciones y exportaciones de bienes, ha permitido desde hace muchísimos años que la moneda de negociación y la moneda de pago de importaciones y exportaciones sea el peso colombiano. Esto no quiere decir que la obligación del mercado cambiario se elimine, sino que la forma de importadores y exportadores que pagan sus en moneda extranjera. Cuando hablamos de especificación de las operaciones de importación y exportación, entonces estamos hablando de dos mecanismos básicamente. El primero es, en el caso de los importadores, el pago con pesos colombianos mediante transferencia de una cuenta en pesos colombianos a una cuenta en pesos colombianos que abre el proveedor de las mercancías del exterior, a la cual le realizan el pago, y después de eso el titular de esa cuenta en pesos colombianos, que es el proveedor en el exterior, puede disponer de esos pesos colombianos y adquirir divisas en el mercado cambiario y llevarse el producto de su venta para importación a Colombia. En el caso de importaciones, también el Banco de la República considera que una de las formas en las que podría mitigarse el riesgo es el pago de importaciones con tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras colombianas que se cobren en moneda legal colombiana, porque también existe la posibilidad de pagar con tarjetas de crédito que se pagan en dólares, aun si son expedidas por entidades financieras colombianas o entidades financieras del exterior. Son dos los mecanismos: pago a través de una cuenta en pesos colombianos abierta al proveedor del exterior, y el pago con tarjeta de crédito emitida en Colombia y pagadera en pesos colombianos, que de alguna manera determina entonces la tasa de cambio que sería aplicable al especificar la operación. En el caso de los exportadores, los mecanismos son similares a los que acabamos de ver para los importadores. El pago de exportaciones de bienes en moneda legal colombiana. Entonces, existe la posibilidad de que en una cuenta del exportador, a través de una cuenta en pesos que abra el comprador del exterior, le transfiera los pesos colombianos correspondientes al valor de la exportación. Y lo mismo que le paguen entonces operaciones con tarjeta de crédito en moneda legal. Las dos operaciones, importación y exportación, permiten entonces la especificación y es una de las alternativas que existe. Esta operación, como les menciono, existe hace muchísimos años y fue creada más bien pensando en los países limítrofes con los que es significativo como Venezuela, pero se ha venido en el acuerdo entre las partes tomar la moneda de negociación y pago, el peso colombiano. En el caso de los deudores en operaciones de crédito externo también se ha permitido, y esa evaluación sí es reciente, la especificación de los valores de... Lo que dice el Banco de la República en la actualidad es que de manera general, por supuesto, depende del acuerdo de las partes, de acreedor y deudor, pueden estipularse, desembolsarse y pagarse en moneda legal colombiana o extranjera, según acuerden las partes. Y lo que permite el Banco de la República, y también es un mecanismo creado desde hace muchísimo tiempo, es el de la indexación de los créditos informados, convertir a pesos colombianos operaciones de crédito que habían sido registradas o informadas ante el Banco de la República en moneda extranjera. Estos tres mecanismos existen entonces en esas tres operaciones. Como les mencioné, hay que ver en qué operaciones se permite la especificación y en cuáles no. Por ejemplo, en el caso de inversiones internacionales, no está consagrada de manera expresa la posibilidad de especificar las operaciones. En el caso de importaciones, exportaciones y crédito externo, esa posibilidad ya existe y por lo tanto podría ser usada por cualquier empresa que considere esa posibilidad y de acuerdo con las partes. Siguiente, Daniel. Las cuentas de compensación son un mecanismo creado precisamente para evitar los riesgos cambiarios de la fluctuación de la tasa representativa del mercado. Las cuentas de compensación han existido desde la reglamentación en el año 1990, donde desapareció la prohibición que tenían los residentes colombianos de tener cuentas o activos en moneda extranjera en el exterior, y permiten entonces a los residentes colombianos eliminar al intermediario del mercado cambiario de sus operaciones internacionales de pago.
Lo que quiere decir la operación es este mecanismo es que quien realice operaciones cambiarias, sean o no de obligatorias, se hagan esas operaciones sin necesidad de monetizar o negociar divisas con los intermediarios de mercado cambiario. Sin duda, las cuentas de compensación creadas para ese fin específico son un buen mecanismo, pero la empresa tendrá que tener en cuenta si hay necesidad de tener una cuenta de compensación. No cualquier empresa necesita una cuenta de compensación. ¿Quiénes son las empresas llamadas a tener una cuenta de compensación? Las empresas que reciben divisas precisamente del exterior y realizan pagos a través del mercado cambiario de operaciones que requieran cumplir obligaciones con proveedores o acreedores en el exterior. No tiene sentido desde el punto de vista del mecanismo del objetivo de la cuenta de compensación tener una cuenta de compensación para adquirir dólares en el mercado cambiario colombiano, alimentar la cuenta de compensación y desde esta cuenta pagar sus operaciones o sus obligaciones con el exterior, porque entonces se está eliminando el objetivo de la cuenta de compensación de cubrir el riesgo cambiario y sí genera unas obligaciones administrativas de reporte ante el Banco de la República y ante la DIAN, que como hemos visto con base en los programas de fiscalización que adelanta actualmente la DIAN, pues pueden cometerse errores fácilmente que generan multas cuantiosas para las compañías. La compañía tiene que decidir si es un mecanismo que esté previsto de manera clara para las empresas, dependiendo por supuesto de las operaciones que éstas realicen. Entonces, ¿es conveniente o no? Dependiendo de las operaciones de ingresos y egresos de divisas que tengan las empresas que requieran una cuenta de compensación. Depósitos en pesos, como les mencioné, puede ser un mecanismo independiente o puede ser un mecanismo que lo que permite es que se haga la especificación de algunas operaciones, por ejemplo, en el caso de importaciones y exportaciones de bienes. En el caso de importaciones de bienes, el proveedor puede abrir cuentas en Colombia en entidades financieras, por supuesto, cumpliendo con los requerimientos de la entidad financiera que abra la cuenta. Lo mismo ocurre con los compradores del exterior que puedan abrir cuentas en el exterior como residentes para pagar las operaciones de exportación en pesos colombianos a la cuenta del proveedor de las mercancías. Siguiente, Daniel. Y como les mencionaba, pues las operaciones de derivados, ese producto financiero que le permite a las empresas colombianas hacer operaciones de cobertura, de tasa de cambio, y por lo tanto se han vuelto no solo muy populares, sino que adicionalmente se han convertido en el foco de atención reciente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la entidad competente para sancionar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta operación. El Banco de la República ha considerado que esta operación de derivados es una operación obligatoriamente canalizable a través del mercado cambiario. Las obligaciones de reporte ante el Banco de la República estarán determinadas dependiendo del tipo de derivado que se contrate y adicionalmente las partes que participen en la operación de derivados, si se trata de agentes del exterior o si se trata de intermediarios del mercado cambiario. De manera que esas obligaciones cambiarias derivadas del cumplimiento efectivo de divisas o divisa a divisa, esas operaciones están controladas por el régimen de cambios internacionales como una operación obligatoriamente canalizable que obliga a las empresas a presentar una declaración de cambio y reportar en información exógena a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como les mencioné, es la entidad competente para vigilar y controlar el cumplimiento de estas obligaciones. De manera que sí, es un mecanismo cambiario que pretende cubrir del riesgo cambiario a las empresas o a los residentes en Colombia. Es una operación regulada por el régimen de cambios internacionales y regulada como una operación obligatoriamente canalizable a través del mercado cambiario y vigilada y controlada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En la siguiente diapositiva vamos a ver entonces qué hace la DIAN en las operaciones de derivados actualmente como un programa de fiscalización cambiaria. En el caso de operaciones que tengan permitido hacer los residentes en Colombia, encontramos dos formas en las que el Banco de la República se ha pronunciado sobre la posibilidad de hacer operaciones de cambio o no, que no estén establecidas. En caso de importaciones, exportaciones y crédito externo, les mencioné la posibilidad expresa
de que se pueda pagar o desembolsar o negociar en pesos colombianos estas operaciones. No existe, cuando no regula a través de la circular reglamentaria o de la resolución externa, actualmente 1 de 2018, entonces expide conceptos en los que interpreta las normas cambiarias que el mismo Banco de la República expide. Y vamos a referirnos, porque no sé si existe en este momento en la audiencia gente que sea usuario de zonas francas, para ver cuál ha sido la forma en como el Banco de la República ha interpretado la inexistencia de norma expresa que permita una operación en específico. Y en el caso de zonas francas, por ejemplo, el Banco de la República ha conceptuado con base en algunas normas o interpretaciones que desde el punto de vista aduanero hace la DIAN sobre la exclusividad de las zonas francas o de los usuarios que sean calificados en una zona franca. Lo que ha dicho el Banco de la República básicamente en relación con esto es que a veces sigue lo que dice el derecho aduanero, y en otros casos se aísla de esas interpretaciones. ¿Cuál es la interpretación del Banco de la República, de la DIAN en el caso de la exclusividad de las zonas francas? Y lo que dice básicamente es que hay una violación del principio de exclusividad de los usuarios de las zonas francas. Y en este caso en particular, al que estoy refiriéndome en un concepto del Banco de la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, siguiente, Daniel. Lo que preguntó el peticionario, o el que hace la consulta, es una compañía ubicada en zona franca que realiza préstamos con los sobrantes de efectivo que obtiene del ejercicio de su actividad como usuario industrial de bienes y servicios, debe tributar por dicha actividad a la considera que esa operación estaría por fuera de las operaciones para las cuales fue calificado como usuario industrial, y por lo tanto debería dividir los ingresos derivados de esta actividad y pagar a la tarifa del impuesto general de renta y no a la tarifa especial consagrada para los usuarios de la zona franca. Básicamente la respuesta que hace la DIAN a esta pregunta es: en principio deberían separarse, pero lo que pasa en este caso es que se violaría el principio de exclusividad y se trata de una operación no autorizada a los usuarios industriales de bienes y servicios calificados en una zona franca. Siguiente, Daniel. Y entonces esta interpretación que hace la DIAN lleva a hacer interpretaciones desde el punto de vista cambiario. ¿Qué ocurre desde el punto de vista cambiario con una compañía que realiza operaciones como las mencionadas en la petición que se hace a la DIAN y que responde la DIAN, si otorga créditos a entidades o empresas en el exterior? Y aparentemente la conclusión debería ser que por tratarse de una operación que no está regulada expresamente en el régimen cambiario, sino que es una operación que tendría que interpretar el Banco de la República, no está autorizada a los usuarios de zonas francas realizar ese tipo de operaciones, desde, obviamente, el punto de vista cambiario y no tributario, y aduanero, que fue el que ya interpretó la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales. Siguiente, Daniel. Muy bien. Uno de los temas más importantes cuando hablamos de infracciones cambiarias y los programas de fiscalización que actualmente adelantan tanto la DIAN como la Superintendencia de Sociedades es: ¿cuál es el papel de los intermediarios del mercado cambiario en las operaciones que realizan los residentes colombianos, incluso los no residentes cuando vienen a Colombia, o los inversionistas extranjeros en Colombia? Y es que claramente los intermediarios del mercado cambiario no son ni entidad de control, ni son los usuarios o declarantes en las operaciones de cambio. Y hago esta aclaración porque en varios casos, ya relacionados por supuesto con los programas de fiscalización que adelantan estas dos entidades, hemos visto cómo los errores están más enfocados a la asesoría que han recibido por parte de los intermediarios del mercado cambiario, y no es uno, sino varios, porque han asumido un papel que no les corresponde. En mi opinión está clara las facultades y autorizaciones que tienen los intermediarios del mercado cambiario dentro de las operaciones del mercado cambiario, y por ningún lado
ni son entidades de control, no son la DIAN ni la Superintendencia de Sociedades, ni tampoco son el declarante. Recientemente, una inversionista venezolana trató de hacer una corrección de unas declaraciones de cambio que habían sido asesoradas por uno de los intermediarios del mercado cambiario, un banco colombiano, y le dieron el formulario número 5 porque consideraron en su momento, en el 2017, que ese era el formulario, el numeral cambiario que debería identificar la operación que estaba haciendo. Cuando este inversionista venezolano quiso registrar su inversión colombiana para efectos de su residencia ante el Ministerio de Relaciones Internacionales, le dijeron un momento, Relaciones Exteriores, perdón, le dijeron un momento, aquí no hay prueba de que se trate de una inversión de un no residente en Colombia, porque este formulario lo que dice es que usted trajo unos dólares y los monetizó ante una entidad financiera. La asesoría que le dimos a este inversionista fue cambie su declaración de cambio a través del mecanismo de corrección de las declaraciones de cambio, formulario y numeral cambiario, registre que usted trajo la plata para comprar un apartamento en Colombia y para capitalizar una compañía y no simplemente dólares que se venía a gastar en Colombia. El banco que le hizo la primera, que es además el banco llamado a hacer las correcciones porque así lo dispone el régimen cambiario, a pesar de que existe la norma de que las correcciones a los formularios y numerales cambiarios se hace en cualquier momento por parte del declarante, el banco colombiano no quiso hacer, se negó a hacer la corrección porque consideró que el numeral cambiario que la señora quería usar no era el que correspondía. El banco no es ni el declarante ni la entidad de control. De manera que el banco colombiano lo que tiene que hacer es limitarse al cumplimiento de sus funciones, tramitar ante el Banco de la República, emitir o transmitir la información al Banco de la República para que el Banco de la República realice las correcciones correspondientes. La pelea continúa porque el asesor considera que la señora no puede registrar inversión colombiana o que el tiempo que ha pasado entre el 2017 y el 2021 es mucho tiempo para cambiar una declaración de cambio. De manera que muchos de los errores que se cometen también están originados en una mala asesoría por parte de los intermediarios del mercado cambiario y en el no cumplimiento, en lo que es mi opinión, de sus funciones como intermediarios. Su nombre lo dice todo, son solo intermediarios, no están en ninguna de las dos puntas, ni entidad de control ni declarante. ¿Cuáles son entonces esos programas de fiscalización que adelanta actualmente la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, por ejemplo? Está el de cumplimiento de las obligaciones de información exógena cambiaria, que son obligaciones que tienen los intermediarios del mercado cambiario y los titulares de cuentas de compensación trimestralmente, enviar información a la DIAN en el formato diseñado específicamente por la DIAN. Y hemos visto que se ha convertido en uno de los programas, por lo menos en recaudo de sanciones más importantes por parte de la DIAN. Lo que tienen que saber los empresarios en este caso es que tienen toda la posibilidad de modificar la información exógena cambiaria antes de que la DIAN inicie una investigación, de manera que se vuelve esencial para las compañías realizar auditorías preventivas de sus operaciones de cambio y especialmente en la información exógena cambiaria remitida a la DIAN. El cumplimiento de obligaciones de derivados. Hace 2 años aproximadamente, la DIAN, a pesar de que esa función estaba prevista dentro de la residual de competencia, incluyó los numerales cambiarios de las operaciones de derivados dentro de las operaciones que deben ser reportadas por los titulares de cuentas de compensación y de los intermediarios de mercado cambiario. De manera que a raíz de esa inclusión que hace la DIAN de numerales cambiarios, relacionados con operaciones de derivados, se expidió un programa de fiscalización precisamente para revisar el cumplimiento de esas obligaciones cambiarias de los residentes en Colombia que realicen operaciones de derivados. El ajuste de precios de transferencia pareciera raro que uno pensara que esto puede ocurrir entre la DIAN, que tiene las dos funciones, pero ocurre cuando la DIAN, dentro de una fiscalización tributaria internacional de precios de transferencia, decide hacer ajustes en los precios que tienen que ver con operaciones que controla y vigila la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, se oficia a la dependencia correspondiente de cambios de la DIAN y se inicia también un proceso cambiario para determinar el cumplimiento de las obligaciones cambiarias que se puedan derivar de esos ajustes que en precios de transferencia se hicieron.
el cumplimiento de obligaciones de titulares de cuentas de compensación, el formulario número 10 y el incumplimiento del envío de la información siempre ha sido un programa de la DIAN, es un programa permanente de cumplimiento, especialmente porque desde el punto de vista de la fiscalización es fácil, porque el Banco de la República remite los oficios de incumplimiento a la DIAN y ese es el origen de las investigaciones. Financiación de exportaciones y salida de entrada de divisas. CIVI está usando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para tanto, ha generado un mayor número de operaciones controladas por la DIAN. Lo que ocurre entonces con la Superintendencia de Sociedades y la DIAN es la diferencia que ocurre en la infracción que se está investigando, en el caso de la DIAN, importaciones y exportaciones de bienes y servicios y todo lo demás que no haya sido asignado a otra entidad, y la Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, a la que le toca la vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones derivadas de endeudamiento externo y de inversión extranjera, salvo el crédito externo de personas naturales residentes en Colombia. Y la forma en cómo se sancionan también es una diferencia entre las dos entidades. Entonces ustedes ven en los dos recuadros verde oscuro de la diapositiva la tasación que se hace de las sanciones aplicables por la DIAN, mientras que en el caso de la Superintendencia de Sociedades hay un rango hasta del 200% para sancionar infracciones de competencia de la Superintendencia de Sociedades. De manera que el resultado, digamos, de este análisis que hacemos de los programas de fiscalización vigentes en la actualidad, que adelantan las dos entidades de control para empresarios colombianos, está relacionada básicamente con dos orígenes: el incumplimiento de obligaciones formales y la asesoría que reciben de los intermediarios del mercado cambiario, tal y como ha sido nuestra experiencia en los últimos años. Entonces, es importante que ustedes, como declarantes, empresarios declarantes, tengan claro que la obligación de diligenciar con exactitud una declaración de cambio es de ustedes como empresarios y no del intermediario del mercado cambiario. De manera que quienes deciden cómo se debe diligenciar una declaración de cambio debe ser el declarante, porque responde por esa información, y no el intermediario del mercado cambiario, que en todo caso nunca responde si un error en la declaración de cambio genera una infracción que es sancionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por la Superintendencia de Sociedades. Revisen muy bien sus operaciones, especialmente aquellas que están sujetas al cumplimiento de obligaciones formales, hagan auditorías preventivas y usen los mecanismos que el Banco de la República ha creado para protegerse de la tasa de cambio. Y en el caso de operaciones de derivados, que además es ese producto financiero muy popular, saber cuáles son sus obligaciones cambiarias dependiendo del tipo de derivado y de quién es el agente con quien se realiza la operación. Muchísimas gracias, y ahora los dejo con los aspectos tributarios con Héctor Ramírez. Hola, buenos días. Bueno, siguiendo con los aspectos fiscales de estas operaciones, yo creo que lo primero es identificar qué normas son las más importantes y las que regulan la materia. Lo primero que habría que decir es que en la medida en que está permitido que los colombianos residentes cambiarios y fiscales colombianos tengan operaciones en moneda extranjera, eso va a impactar sus contabilidades y, por supuesto, la forma en que se determinan los impuestos a cargo. Como ustedes saben, la moneda funcional en Colombia es el peso colombiano. Luego, para efectos tributarios y contables, todas las operaciones, con independencia de la moneda en que se pacten y en que se ejecuten, tendrán que reflejarse en pesos colombianos. Para eso, las normas colombianas determinan qué tasa de cambio debe utilizarse, porque lo que debe hacerse es una conversión de la operación que inicialmente se reconoce o se realiza en moneda extranjera, se tiene que especificar, se tiene que reflejar en pesos colombianos, y obviamente las fluctuaciones de la tasa de cambio van a tener un efecto en la contabilización y en la tributación de esas operaciones. Entonces, para efectos cambiarios, la ley dice que
la tasa representativa del mercado es el promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y venta de dólares de Estados Unidos a cambio de moneda legal colombiana pactadas para cumplimiento de ambas monedas al mismo día de su negociación. La norma tributaria también tiene una definición de tasa de cambio y me dice la tasa de cambio representativa del mercado, TRM, que es el término que se utiliza también en el estatuto, para efectos tributarios será la tasa de cambio de mercado vigente al momento de reconocimiento inicial y posterior de las partidas del estado de situación financiera, reconociéndose los ajustes por diferencia en cambio según lo previsto en el estatuto. La TRM, esto es lo más importante, será calculada diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En la práctica, que lo fundamental para entender esto es que la TRM, la tasa de reconocimiento y la tasa que debe ser la referencia para determinar el efecto fiscal de obligaciones pactadas o ejecutadas en moneda extranjera, es la que certifica la Superintendencia Financiera de Colombia, que se calcula diariamente con base en el promedio de tasa de intercambio de operaciones entre dólares de Estados Unidos y pesos colombianos. Es decir, la norma comercial permite que uno pacte una tasa y esa tasa se llama tasa contractual, es decir, las partes pueden ponerse de acuerdo en que una obligación determinada en dólares se va a ejecutar en pesos a determinado número de pesos por cada dólar. Eso es una tasa contractual y eso es perfectamente válido porque el Código de Comercio lo permite. El Código de Comercio dice que se tiene que ejecutar por regla general en pesos, pero que las partes pueden pactar cuántos pesos dan por cada dólar. Sin embargo, para efectos fiscales y contables, tenemos una norma distinta que nos dice use como referencia la tasa representativa del mercado y esa es una sola y es la que fija la Superintendencia Financiera, más que fijar la que certifica en función de lo que realmente pase en el mercado cada día. Entonces, ese es el primer punto que es esencial. Ahora, siguiente, por favor, Daniel. Para efectos fiscales, el estatuto tributario regula en diferentes normas cuál es el efecto fiscal de las operaciones que se pactan en una moneda extranjera, pero que obviamente, como les digo, se tienen que contabilizar en pesos colombianos porque el peso es nuestra moneda funcional. Y dentro de esos artículos, el más importante sin duda es el artículo 288. Y creo yo que si uno entiende la filosofía del 288 del Estatuto Tributario, va a tener un conocimiento básico de cómo reflejar las operaciones en moneda extranjera. Pero dentro de los otros artículos que son relevantes, el 269 ordena que los activos en moneda extranjera se estimen en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial, de nuevo a la tasa representativa del mercado, que como vimos es la que fija, la que certifica la Superintendencia Financiera. El 288, ¿qué me dice? Me dice, mire, cuando usted tenga operaciones en moneda extranjera, los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos se miden al momento de su reconocimiento inicial. Es decir, hace un listado de todos los posibles efectos a nivel contable y por supuesto fiscal de una operación en moneda extranjera y me da una orden. Como usted está operando, está reconociendo, por ejemplo, un ingreso porque vendió algo a un extranjero, o está reconociendo un costo o una deducción porque pagó algo en su operación ordinaria, o está reconociendo un activo porque tiene un activo en el exterior que está denominado en moneda extranjera, o lo mismo un pasivo porque tuvo un crédito del exterior. Todo eso determine el número de dólares que vale la operación y multiplíquelo por la TRM del día del reconocimiento inicial. Y eso significa hay que mirar qué dice la Superintendencia Financiera al día en que ocurre la operación y el número de dólares que corresponda el número de pesos, perdón, que corresponda a la multiplicación de los dólares de la operación por la TRM de ese día, será el reflejo que yo debo hacer para efectos tributarios. Lo que pasa es que de todas maneras la operación sigue denominada en dólares. Entonces, si yo me endeudo en moneda extranjera, me endeudo por $1.000, tendré que pagarle al extranjero $1.000. Lo que me dice la ley es,
reconozca en su pasivo que usted tiene una deuda de $1.000, pero para efectos de reconocimiento inicial serán los 3.830 pesos por dólar, que es la TRM de hoy. Eso significaría que yo reconozco mi pasivo hoy en 3.830.000 pesos. ¿Qué dice a continuación? Ese es el reconocimiento inicial. Las fluctuaciones no tienen efectos fiscales sino hasta el momento de la enajenación o abono o liquidación parcial. Esto es fundamental porque esta norma y otras normas que se corrigieron, que se modificaron a lo largo del estatuto, creo yo corrigieron un problema que existía en el estatuto tributario, y es que uno terminaba pagando por diferencia en cambio inexistente. ¿Y a qué me refiero con diferencia en cambio inexistente? Si yo tengo si yo le presté plata a un extranjero, o yo tengo unas acciones en el exterior que compré en $1.000, y esos $1.000 estaban a 2.000 pesos, o sea, pagué 2 millones de pesos por eso, no tendría sentido que la fluctuación de la tasa de cambio, se subió el dólar a 3.000 y entonces ahora las mismas acciones en pesos valen $3.000, valen 3 millones de pesos, aunque en dólares sigan valiendo los mismos 1.000, pues yo en realidad no me he ganado ninguna plata. Esa plata me la ganaré el día en que venda las acciones o el día en que cobre el crédito y lo transforme en pesos. Entonces, la ley reconoce que esas fluctuaciones no tienen ningún efecto fiscal, realmente no implican un enriquecimiento para mí, sino hasta el día en que yo las realizo. Y eso significa el día en que yo enajeno el activo, o el día en que a mí me pagan el crédito, o el día en que yo pago mi pasivo. Entonces, eso determina que hay dos momentos. Uno, el del reconocimiento inicial, y otro, el del momento en que yo cancelo la obligación, liquido el activo, hago un pago parcial o recibo un pago parcial, dependiendo de si es la operación un activo, un pasivo, un ingreso, un costo. En los eventos de enajenación o abono, liquidación o pago parcial, se reconoce a la TRM del reconocimiento inicial. Ya vamos a explicar eso con un ejemplo. El ingreso grabado o costo o gasto deducible será el que se genere por la diferencia entre la TRM del reconocimiento inicial y la TRM del momento del pago o no en cuenta. Entonces, fíjense ustedes que hay dos momentos claramente separados en la ley. El reconocimiento inicial, en el que yo tengo que determinar según la TRM de ese día, y solamente va a haber efecto fiscal en el momento en el que yo pague la deuda, o venda el activo, o realice la operación efectiva. En ese momento que vuelve a haber un efecto, que yo recibo algo o tengo que pagar algo, vuelvo a comparar contra la TRM inicial y mido una diferencia en cambio. Pero ya les explico eso con ejemplos que tal vez es más sencillo. Siguiente, por favor, Daniel. Por ejemplo, ¿cuándo se presentan estas diferencias en cambio? Aquí hemos seleccionado unos ejemplos que yo creo que ayudan a facilitar el entendimiento. Primera operación, una operación de servicios entre un residente cambiario colombiano y un no residente colombiano. Entonces, el residente cambiario contrata de un no residente la prestación de servicios de asistencia técnica. Es decir, una empresa colombiana contrata a una empresa panameña o estadounidense o española, no importa, para que le preste servicios desde el exterior. Y entonces, eso significa que el extranjero le va a facturar al colombiano en dólares. Esa factura, por ejemplo, si ocurriera el 25 de agosto del 2019, la tasa de cambio ese día era 3.399, 3.400 pesos. Eso significa que el momento del reconocimiento inicial, ¿sí? el gasto del colombiano fue por 3.399.900 pesos. Pero el momento en que realmente paga su obligación el colombiano es 2 años después, cuando la tasa está a 3.867 pesos. Entonces, fíjense ustedes que ahí la operación en dólares sigue siendo igual, $1.000. Yo contabilicé un pasivo por $1.000 en ese momento. Pero cuando lo pago, cuando efectivamente cumplo la obligación, siendo los mismos $1.000,
en pesos frente a mi reconocimiento inicial hay una diferencia porque yo tengo que pagar más plata en pesos por efecto de la variación de la tasa de cambio. Esa diferencia de 467.000 pesos, que solamente se entiende porque el precio del dólar subió, significa que el colombiano tiene un mayor gasto por diferencia en cambio. Y eso es importante. Ese es el efecto de la tasa de reconocimiento inicial frente a la tasa de liquidación. Ese mayor gasto es un gasto deducible. La ley dice, hombre, usted no controla la tasa de cambio, usted se obligó por 1.000, cuando ejecuta los mismos 1.000, pues tiene que poner más pesos. Ese diferencial es un mayor gasto por diferencia en cambio. Ahora supongamos que eso no ha pasado, pero supongamos que la tasa de cambio bajara y en lugar de estar a 3.800 estuviera a 2.900 pesos en el momento en que yo cumplo la obligación. Para el colombiano, que es el que está obligado a tributar en Colombia y a reconocer todo en moneda colombiana, lo que va a ocurrir, esos 467.000 pesos de diferencia a la baja, pues ¿qué serán? Él tenía una obligación que al momento de reconocerla eran 3.400.000, pero cuando la ejecuta son 2.932.000, es decir, tiene que pagar menos de lo que inicialmente había considerado. Esa diferencia se mueve contra el ingreso y ese es un ingreso por diferencia en cambio. ¿Por qué? Pues porque en realidad el pasivo que yo había contabilizado por más, cuando lo elimino pagando menos pesos y el diferencial lo tengo que mover contra el ingreso. Y ese es un ingreso por diferencia en cambio, pero es un ingreso con efecto fiscal, porque en realidad yo me había tomado en su momento un gasto por un mayor valor cuando reconocí la operación al momento inicial, pero cuando la ejecuto por un menor valor, luego la ley me ordena que reconozca esto como un ingreso por diferencia en cambio. Siguiente, Daniel, por favor. Ahora, ¿qué pasa si la operación es entre residentes cambiarios colombianos? Que eso nuevamente es posible. Yo puedo pactar el precio de un servicio, la compraventa de un bien con otro residente cambiario colombiano en dólares. Lo que pasa es que tendría unas restricciones respecto de cómo ejecuto la prestación. En principio, entre residentes cambiarios colombianos, las operaciones se tienen que, aunque se pacten en moneda extranjera, se tienen que cumplir, se tienen que ejecutar en pesos colombianos, hecha la excepción de las cuentas de compensación y algunas operaciones que tienen el sector de hidrocarburos. Pero en principio yo puedo obligarme en dólares, solo que tengo que cumplir pagando con pesos colombianos. Y entonces va a pasar algo parecido. En el momento del reconocimiento inicial, miro la tasa de cambio y mi obligación, mi pasivo, queda contemplado a esa tasa de cambio. Cuando voy a ejecutarlo, tengo que sacar menos pesos o más pesos en función de la variación en la tasa de cambio y voy a tener o un mayor gasto o un ingreso por diferencia de cambio. Para la contraparte, le va a pasar exactamente lo opuesto. Si la tasa de cambio, el que recibe el pago, quien recibe el pago, si la tasa de cambio subió, va a tener un ingreso por diferencia de cambio. Es decir, él había reconocido que en el momento inicial iba a recibir 68 millones de pesos. Pero por efecto de la diferencia en cambio, cuando le pagan, recibe 77 millones de pesos. Ese diferencial, porque su activo, su cuenta por cobrar eran $20.000, los primeros 67.990 son el ingreso normal que tenía por la operación y el excedente, los 9.355.000 son un ingreso por diferencia de cambio. Para la contraparte, pues es el efecto contrario. Tenía un pasivo por 67 millones y ahora tiene un pasivo por 77, ese diferencial, 9 millones, es un mayor gasto por diferencia en cambio. Si la tasa de cambio bajara, un momento hipotético, deseable por supuesto, pero en este momento hipotético, tendrían que hacer el movimiento contrario. El prestador del servicio tendría un gasto por diferencia en cambio, porque en lugar de recibir 67 recibió 60. Y el obligado a pagar, que había reconocido una obligación por un mayor valor, tendrá un ingreso por diferencia en cambio. Siguiente, por favor, Daniel.
¿Qué otra operación es usual y tiene efectos tributarios con divisas? Cuando un colombiano invierte en el exterior. El colombiano que para asegurarse por los riesgos de tasa de cambio dice, la tasa de cambio va a llegar a 4.200, yo prefiero invertir mis pesos en este momento que está a 3.800. Perfectamente puede pasar y entonces aquí les tengo un ejemplo real. Al 14 de febrero del 2013 la tasa de cambio era 1.777 pesos. Y un colombiano decide ese día comprar acciones en Amazon, en Apple, en cualquier sociedad, por $5.000. Supongamos que el precio de la acción sigue exactamente igual. Obviamente eso no ocurre en realidad, pero es mejor hacer el ejemplo sencillo y después lo vamos volviendo más complejo. Tiene los $5.000 en acciones y cuando los va a vender en 2021, en Estados Unidos recibiría exactamente los mismos $5.000. Sin embargo, como lo tiene que reconocer en Colombia, las fluctuaciones que ocurran durante ese periodo no tienen ningún efecto fiscal por lo que dice el artículo 288. Pero en el momento en que decide vender las acciones, por los mismos $5.000, fíjense ustedes que en pesos va a tener una utilidad de 10.450 pesos. ¿Sí? Mientras que compra 8.800 en pesos y vende y recibe 19 millones de... compra 8.888.000 y vende a 19.338.000. En dólares vende al mismo precio, pero en pesos tiene una diferencia en cambio. Ese mayor valor recibido en pesos es un ingreso grabado para el inversionista y ese es un ingreso por diferencia en cambio. Y tiene que reconocerlo y tendrá que pagar impuestos sobre eso. Ahora, hipotético caso que la tasa de cambio baja. Entonces, ese mismo inversionista que vende, que compró a 8.800.000, vende a 5 millones de pesos. Esa diferencia, en cambio, es una pérdida para el inversionista. Lo que ocurra entre uno y otro momento no tiene ningún efecto fiscal, solamente al momento de la venta, que es lo que llama la ley realización del activo. Siguiente, Daniel, por favor. En este ejemplo, bueno, este es el ejemplo contrario, inversión extranjera en Colombia. Cuando un extranjero viene a Colombia y invierte en Colombia, la norma colombiana determina que tiene un costo que se fija por su inversión en pesos al momento en que llega y tiene un ingreso al momento en que vende por la diferencia en cambio en la realización. Es básicamente la misma consecuencia que explicamos antes. Siguiente, por favor. Ahora, hagamos un poquito más complejo el ejemplo ahora. Porque en realidad, si uno compra acciones por $5.000, no las vende en $5.000, sino las vende más caras. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un inversionista extranjero en Colombia trae dólares en el año 2013 y hace una inversión de $5.000 a 1.777 pesos? O sea, su inversión en pesos quedó congelada, digamos, el reconocimiento inicial es de 8.888 pesos. 8.888.000. Luego, en 2021 decide vender y ya no vende en $5.000, sino en $8.000. Es decir, no solo cambia la tasa de cambio, sino cambia el número de dólares que le van a dar por ese activo. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay que separar dos operaciones. Uno es los dólares que está recibiendo a la tasa de reconocimiento inicial y el exceso que se deriva por la tasa de cambio. Esa es la diferencia en cambio. Pero también él está recibiendo más dólares que los inicialmente invertidos. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese extranjero? Para el inversionista, todo el efecto consolidado de utilidad en dólares y diferencia en cambio es una ganancia ocasional. Eso es importantísimo. Es decir, todo lo que reciba de más, en la medida en que tuvo el activo por más de 2 años, fiscalmente se va a caracterizar como ganancia ocasional. O sea, el diferencial entre 8.800 y 30.941
va a tributar al 10% de ganancia ocasional. Pero para desagregar el efecto, uno diría, la diferencia entre la compra y venta es de 22 millones de pesos, ¿cierto? Entre los 8 millones y los 30 millones es 22 millones. El ingreso a tasa de reconocimiento inicial se debe reconocer así. Los $8,000 por la tasa de reconocimiento inicial le dan 14 millones de pesos. Fíjense ustedes que la ley me dice, vuelva todo lo que reciba, que invirtió 5,000 a 1,777 cada dólar, reconozca los 8,000 que recibe a esa misma tasa. Entonces, la tasa de reconocimiento inicial, el ingreso serían 14 millones de pesos si la tasa no hubiera cambiado. La utilidad en la operación en dólares es $3,000. La utilidad a la tasa de reconocimiento inicial, que serían esos 3,000 por 1,777, son 5 millones de pesos. Y la diferencia, en cambio, será la diferencia entre el precio en dólares a la tasa de la fecha de realización y el precio en dólares a la tasa de reconocimiento inicial. Es decir, fíjense que por diferencia en cambio, el efecto es de 16,720,000 pesos. Pero para efectos prácticos, para un extranjero, todo es ganancia ocasional y entonces sobre los 22 millones de utilidad tributaría al 10%. Siguiente, Daniel, por favor. Ahora, esto es mucho más común. ¿Qué pasa cuando un colombiano se endeuda con un banco o con una entidad del exterior? ¿Cómo debe hacer esas operaciones? Porque en esas operaciones, fíjense ustedes que hay varios momentos de pago. Entonces, en el ejemplo que queremos darles, el colombiano recibió $10,000 de un crédito con el exterior el 30 de enero del 2019 a la tasa de 3,157 pesos. Es decir, el reconocimiento inicial el pasivo son 31,575,000. Luego va a hacer pagos a bonos parciales a principal, va a disminuir el capital de la deuda. Entonces, ¿qué me dice la ley? A ver, si yo voy a pagar $500, lo primero que tengo que hacer es multiplicar esos $500 por la tasa de reconocimiento inicial, 3,157 pesos. Eso me da que a la tasa de reconocimiento inicial disminuyo en 1,578,000 pesos la deuda, es decir, a los 31 millones le resto 1,578,000, pero como en realidad yo estoy pagando más pesos por esos $500, en realidad el valor total que termino pagando por esos $500 no son 1,578,000, sino 1,933,000. Esa diferencia entre los $500 a tasa de reconocimiento inicial y los $500 al momento de pago parcial son la diferencia en cambio. Y esa diferencia en cambio es un mayor gasto para el colombiano. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Tiene que hacer estas dos operaciones. Primero, reducir el pasivo, 31,571,000, a la tasa de reconocimiento inicial. Es decir, reduzco ese pasivo en 1,578,000. Pero como en realidad estoy pagando más, ese mayor valor de lo que estoy pagando es diferencia en cambio y ese mayor valor lo llevo como un mayor gasto por diferencia en cambio. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Si yo me endeudé a 3,157, pero cuando voy a pagar, la tasa de cambio bajó a 2,447. Entonces, nuevamente, utilizo los $500 por la tasa de reconocimiento inicial y así afecto mi pasivo. Ahora no debo 31,578,000, sino 30 millones de pesos, pues restados el 1,570,000. Pero como estoy pagando menos, ¿sí? Fíjense ustedes que ya no tengo que pagar ese 1,578,000, sino solo 1,223,000. Esa diferencia de 355,000, en el ejemplo que les pongo, tendría que verse reflejada como un ingreso para el colombiano por diferencia en cambio. Siguiente, Daniel, por favor. Fíjense ustedes, aquí está explicado con más detalle, el pasivo disminuye de la siguiente manera. La porción principal, capital, se reduce en el número de dólares pagados a la tasa de reconocimiento inicial. Ya no debo $10,000, sino 9,500. Y ya no debo 31,570,000 pesos, sino 30,570,000.
En la medida en que el deudor tiene que usar más pesos para pagar los $500, el excedente de pesos comparado con la tasa de reconocimiento inicial se lleva como un mayor gasto. Son los 355,000. ¿Cuál es el mayor gasto por diferencia en cambio? 355,000 pesos en este ejemplo. Sigamos, Daniel, por favor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí traigo un ejemplo frente a las tasas de lo que ya pasó, pero recuerden que de acuerdo con la recientemente aprobada Ley 2155, la nueva reforma tributaria, hay nuevamente un impuesto de normalización que nuevamente me dice que se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero del año en que se establezca la normalización, en este caso a 1 de enero del 2022. Como no sabemos cuál sea la tasa de cambio que esté vigente ese día, tenemos un ejemplo de lo que ocurrió en años anteriores. Nuevamente, supongamos que yo tuviera un activo, una cuenta bancaria que no había declarado en Colombia, que tenía $50,000. Y quiero normalizarme porque la ley me obliga a normalizarme y porque quiero sanear mis deudas con la DIAN. La ley me dice, usted causa el impuesto a 1 de enero del 2019, en ese momento la tasa era 3.249, es decir, que yo pago mi impuesto, el activo omitido valía 162 millones de pesos y sobre eso pagué mi impuesto de normalización. Pero cuando quiero traer esos $50,000, los traigo el 20 de noviembre del 2020 y en ese momento la tasa de cambio había subido y ya esos mismos $50,000 no eran 162 millones de pesos, que fue lo que yo normalicé, sino 182 millones de pesos. Esa diferencia de 19.867.000 pesos, dice la DIAN que es un ingreso para el residente cambiario del activo normalizado y entonces sería un ingreso por diferencia en cambio. Y es un ingreso ordinario en el momento de la realización del activo porque yo solo normalicé 162 millones. Cuando traigo 182, pues esos 20 de diferencia son un nuevo ingreso que yo no había normalizado y sobre el cual debería tributar. Siguiente, Daniel, por favor. ¿Qué efectos tiene la diferencia en cambio en IVA, retención en la fuente e ICA? Otros impuestos importantísimos para considerar. En IVA, la DIAN ha señalado que el valor total de la operación no es otro que el efectivamente facturado. Entonces, porque fíjense que esto puede pasar en IVA y en ICA también. Yo emito una factura porque pacté la obligación en dólares, pero entonces tengo que poner $1,000 a la tasa de cambio representativa del mercado del momento en el que facturo, que sería el reconocimiento inicial. Y entonces, de alguna manera, en ese momento causo el IVA. Entonces, $1,000 a 3.000 pesos el dólar, causo IVA de 19% sobre 3 millones de pesos. Pero resulta que cuando me pagan el dólar subió. Entonces, la duda es, bueno, y entonces, como recibo 200.000 pesos más, sobre esos 200.000 debería calcular el 19% y cobrar IVA. La gran mayoría de personas considera que no, que lo que debe ocurrir es que causado el IVA a la tasa de reconocimiento inicial, ese es el valor que yo le tengo que entregar a la administración, con independencia de lo que efectivamente me termine pagando la contraparte, que pues en función de la tasa de cambio puede pagarme más o menos, porque la obligación era por $1,000, pero ese es el momento de causación del impuesto y en consecuencia ese es el valor que uno le tiene que entregar a la DIAN por concepto de IVA. Ahora, hay posiciones, hay quienes consideran que en realidad en virtud de los artículos, del artículo 447, cualquier incremento del valor de la transacción debería reflejarse en un mayor IVA, pero la verdad es que la mayoría de las personas consideran que en virtud del 429, momento de causación, el IVA facturado en ese momento es el que se tiene que pagar. Por supuesto, no sobraría que en algún momento la DIAN también cambie de posición y considere que es el valor total y entonces habría un pedazo de IVA que queda faltando, pero por ahora uno debe tener como referencia el valor facturado en pesos. Retención en la fuente.
pasa lo mismo. En el momento en el que yo reconozco el gasto, ¿sí? Yo como pagador de algo reconozco el gasto, la ley me dice, en ese momento practique retención en la fuente. Más allá de cuando efectivamente pague, con la causación del gasto, practique la retención. Y entonces, de nuevo, si a ese día yo tenía una obligación de 1.000 y ese día estaba 3.000, de $1.000 y estaba 3.000 pesos la tasa de cambio, sobre 3 millones debería practicar la retención en la fuente. Cuando efectivamente pague, puede que termine pagando más porque la tasa fluctuó. ¿Qué pasa? Esa fluctuación no constituye, en nuestro concepto, un pago o abono en cuenta. Sí es un ingreso, sin duda, un ingreso por diferencia en cambio, pero la obligación de retener aplica sobre los pagos o abonos en cuenta, no sobre los ingresos. Es una diferencia sutil desde el punto de vista técnico. La DIAN ha señalado, en el concepto que menciono, que la diferencia en cambio constituye un acto, un ingreso sometido a la autorretención en la fuente. Yo creo que eso tiene sentido porque cuando yo soy autorretenedor, retengo sobre mis ingresos, mientras que cuando yo soy retenedor, retengo sobre pagos o abonos en cuenta. Entonces, fíjense que creería yo que el resumen es el siguiente. Si estoy actuando como agente de retención, es decir, le estoy pagando a un tercero, solo practico retención sobre el valor del reconocimiento a la tasa de cambio del día del reconocimiento inicial. Si son 3 millones de pesos y la tasa es 10%, retengo 300.000 pesos. Con independencia de que el día del pago, el dólar subió y entonces pago 3.200.000. Solo retengo 300. Porque el excedente es un ingreso por diferencia en cambio y no un pago. Ahora, si yo soy autorretenedor y me debían $1.000 y los recibo a 3.200 pesos, ese ingreso, ese diferencial por diferencia en cambio, si es un ingreso para mí y de acuerdo con la DIAN, tendría que estar sometido a autorretención en la fuente. En materia de ICA, digamos, ahí hay una posición mucho más clara de parte del Consejo de Estado que dice que los ingresos por ajuste por diferencia en cambio no forman parte de la base gravable de ICA y básicamente porque ese ingreso no se desprende de la actividad económica realizada, sino que simplemente es un efecto de la variación de la tasa representativa del mercado. Y en consecuencia, la conclusión es que esa diferencia en cambio no está sometida a el impuesto de industria y comercio. Siguiente, Daniel, por favor. Un comentario final en relación con los derivados de los que les habló Diana al principio de la conferencia. Es muy importante contemplar los efectos fiscales cuando el mecanismo de protección son los derivados, por ejemplo, que son productos en los que uno de alguna manera congela su riesgo mediante el pacto de una tasa de cambio determinada, de una tasa de conversión determinada. Eso está específicamente regulado en el artículo 33 del Estatuto Tributario y básicamente sigue la misma lógica del artículo 288. La fluctuación en sí misma no tiene ningún efecto fiscal, sino hasta el momento en que se ejecuta el derivado. Es decir, hasta el momento en que se ejecuta la obligación y queda hecha la cobertura. Y dice la misma norma que, por ejemplo, la retención en la fuente solo la practico sobre el diferencial entre la tasa pactada y la TRM, porque ese es el verdadero ingreso, si es que hay lugar a ingreso, cuando la cobertura significa que yo terminé pagando menos, por ejemplo, sobre ese diferencial practico la retención en la fuente, porque solo ese diferencial es ingreso. Esto hay que tener cuidado cuando uno pacte o determine un mecanismo de protección de sus inversiones del riesgo de tasa de cambio, mirar la parte contable, mirar la parte cambiaria, por supuesto, y mirar el efecto fiscal de la respectiva operación. Con esto creo que terminamos a tiempo y tenemos un espacio pequeño para preguntas.
Gracias, Héctor. Sí, tenemos una pregunta de Rubiela Castillo, de la empresa Say Global Service. ¿Cuándo se genera un ingreso o gasto por diferencia cambiaria? ¿Qué tercero debe registrarse y qué será reportado? Si también eso es exógeno o no. A ver, a ver si desmenuzamos la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo se debe reconocer el efecto? El efecto solo se debe reconocer en el momento en que se realiza el activo o en que se paga el pasivo o en que se recibe el ingreso. Es decir, de nuevo, hay un momento de reconocimiento inicial y que lo reconozco a la tasa de cambio vigente ese día. Y hay un segundo momento que es cuando, dependiendo de la naturaleza de la operación, cuando vendo el activo, cuando pago el pasivo parcial o totalmente, cuando efectivamente recibo el ingreso. ¿Sí? La diferencia, lo que pasa entre esos dos momentos no tiene ningún efecto fiscal. Solamente cuando ocurre la realización del activo o el pago del pasivo, tengo un segundo momento en el que voy a tener que reconocer el efecto en tasa de cambio. ¿Cómo lo reporto? ¿Cómo lo reporto? Eso lo reporto, tengo un tercero que es la contraparte de la operación. En todas estas operaciones siempre tengo un tercero que es el prestador del servicio o a quien yo le presto el servicio, que es mi acreedor en el caso de un crédito o mi deudor si es que yo soy el prestamista. Esa sería el tercero al que hay que reportar para efectos de medios magnéticos. Pero de nuevo, la operación yo la mantengo, digamos, congelada hasta que ocurre la realización de la operación, bien sea porque recibo un pago o porque yo pago parte de mi pasivo. Gracias. Otra pregunta. Si el cliente del exterior cancela en pesos colombianos una factura, un proceso de exportación, ¿cómo se monetiza la operación? Tal vez creo que Diana Sí, Héctor, gracias. maneja mejor. Iris, para contestar su pregunta, la monetización entendida como la conversión de moneda extranjera a pesos colombianos, perdón, en el caso de pago en pesos colombianos no existe la monetización, por lo menos no en cabeza del exportador colombiano. La figura del pago en pesos colombianos por exportaciones de bienes funciona de la siguiente manera. Hay dos cuentas en pesos colombianos, la cuenta del exportador y la cuenta del comprador en el exterior. Es decir, el no residente que es comprador en la operación de exportación abre una cuenta en una entidad financiera colombiana en pesos colombianos y ese comprador del exterior alimenta la cuenta y él es el que negocia y monetiza las divisas que van a alimentar la cuenta en pesos colombianos. El exportador lo único que hace es recibir en su cuenta colombiana, en pesos colombianos, la transferencia que hace el comprador desde su cuenta en pesos colombianos y para cumplir con la obligación de canalización que tiene el exportador, porque esa obligación no desaparece por el hecho de que se pague en pesos colombianos la exportación, se hace presentando la declaración de cambio correspondiente ante el intermediario del mercado cambiario, donde el exportador tiene su cuenta en pesos colombianos, es decir, la cuenta de abono de la operación de pago en pesos colombianos. De manera que cumple con la obligación de canalizar, presentando la declaración de cambio ante el banco intermediario donde tiene su cuenta dentro de los 5 días hábiles siguientes. El exportador no va a monetizar y registra obviamente esa operación como una operación de pago en pesos colombianos con el numeral cambiario que corresponda en el momento de la operación, presentando la declaración de cambio dentro de los 5 días hábiles siguientes en el intermediario donde tiene la cuenta. Diana, muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos una tercera pregunta en el chat. Denme un segundito que se me acaba de... Ok, alguien escribió en el chat. Para un tema de inversión en Estados Unidos, comprando acciones en una plataforma extranjera, ¿cómo se debe declarar y pagar impuestos en Colombia? Bueno, lo primero es que uno tiene que tener cuidado en que
se reporte adecuadamente para efectos cambiarios la inversión extranjera. Eso es lo primero. Lo segundo es que eso significa que desde el punto de vista tributario uno tendrá un activo en el exterior y según el monto habrá que ver si es necesario reportarlo en la declaración de activos en el exterior, pero sin duda sí hay que incluirlo dentro del patrimonio que posee ese colombiano. Y de nuevo, lo que se debe incluir para efectos patrimoniales fiscales colombianos es el valor de la TRM de reconocimiento inicial. ¿Qué va a pasar? Lo que ocurre normalmente con esa inversión es que al cabo de un tiempo uno la vende, ¿cierto? Y cuando sube el precio de las acciones, el colombiano decide vender su inversión. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Probablemente esa inversión va a tener renta exenta en Estados Unidos porque está cotizada en una bolsa de Estados Unidos, que tiene algún privilegio, y entonces probablemente no tributará en Estados Unidos. Si sí tributa, ese impuesto debería poder acreditarse contra el impuesto de renta en Colombia. Pero si no tributa, lo que le va a pasar a ese colombiano es que el mayor valor que se haya ganado en esa venta, pues será un ingreso grabado en Colombia. ¿Y cómo sabemos a qué tarifa va a quedar grabado? Si el colombiano compró esas acciones en Estados Unidos y las tuvo por más de 2 años, la utilidad, es decir, el mayor valor que reciba en pesos, ¿sí? Si las compró en pesos a $1.000 y le valieron 3 millones de pesos y las vende a la tasa, en el número de dólares que sea y las vende a 5 millones de pesos, esos 2 millones de pesos de utilidad en Colombia van a estar grabados al 10% si las acciones las tuvo por más de 2 años y puede demostrárselo a la DIAN que las tuvo por más de 2 años. O a la tarifa progresiva de personas naturales, pues que puede ser el 19%, el 35%, dependiendo del número, de la cantidad de ingresos que tuvo en el respectivo año. Ese diferencial va a quedar grabado a esa tarifa, 30, 27, 19, 35% según la tarifa progresiva de renta de personas naturales, si las acciones las tuvo por menos de 2 años, porque se considerará que es una renta ordinaria. Ese será el efecto fiscal de esa operación. Tenemos 2 preguntas más en el chat. Por acá nos comentan si la operación en pesos colombianos tiene algún límite. No, ninguna operación de cambio ni en pesos ni en moneda extranjera tiene un límite. Por supuesto, esto desde el punto de vista cambiario. Sin duda, cuando hablamos de operaciones que se realicen a través de intermediarios del mercado cambiario, de pronto puede existir un límite en las operaciones que se realizan, pero sería un límite establecido por la entidad financiera y no por el régimen cambiario. Me explico, en el caso, por ejemplo, de algunas entidades financieras han determinado un límite del reintegro de divisas. De manera que si la operación supera el límite de divisas que ha establecido el banco intermediario para efectos de la cuenta y teniendo en cuenta también los antecedentes del titular de la cuenta para autorizarle el reintegro, pues entonces habrá un límite para que pueda realizar la operación. Pero no es un límite cambiario, sino es un límite que impone la entidad financiera correspondiente. Y finalmente, la última pregunta, cuando se realiza una transacción en moneda extranjera, o es decir, cuando se realiza un pago al exterior por un servicio prestado, ¿cómo es el proceso con el Banco de la República? Si se debe reportar de alguna manera ese pago o solo con la transacción que se hace en el banco donde es dueña la cuenta es suficiente. Ahí yo tendría que aclarar 2 puntos de la consulta y posiblemente quien hizo la consulta la pueda aclarar también. Depende la forma en cómo se haga el pago al exterior. Existen solo 2 canales cambiarios para realizar operaciones de pago de operaciones de cambio. En el caso de los servicios, como es una operación que no es obligatoriamente canalizable a través del mercado cambiario, el que realiza el pago, el residente colombiano que realiza el pago por el servicio prestado, puede decidir si usa esos canales autorizados por el Banco de la República
o usa el mercado libre para pagar la operación del servicio. Si decide usar el mercado cambiario colombiano, es decir, o desde una cuenta de compensación registrada como titular, o un intermediario del mercado cambiario adquiriendo divisas y girando o transfiriendo a la cuenta del prestador del servicio, debe presentar una declaración de cambio, formulario número 5, como se conocía anteriormente, por el pago del servicio prestado. Su obligación termina hasta ahí y conservar obviamente esa declaración de cambio y los soportes, porque usó el mercado cambiario y lo puede requerir la DIAN eventualmente para controlar la operación que se registró como servicios. Gracias, Diana. No tenemos más preguntas en el chat. Dame un segundo. Bueno, acá nos acaban de... Tenemos tiempo para contestar una última pregunta. Sí, perfecto. Bueno, aquí ya tenemos una última pregunta para cerrar. Al momento de realizar una monetización por una venta al exterior, la entidad financiera cobra una comisión, pero soporte de ello no lo suministra. Contablemente se debe registrar ese gasto y a qué tercero se carga. Pues miren, yo les diría, contablemente habría que consultarle al contador o al revisor fiscal de la compañía, pero mi impresión inicial sería que sí se tiene que cargar. Si a uno le están cobrando un gasto en una operación, claramente se debe reconocer, y el tercero al que le debo cargar ese gasto es el que se beneficia del gasto. Es decir, si es la comisión que cobra la entidad financiera intermediaria, el tercero beneficiario del gasto es la entidad financiera y no el tercero del exterior con el que estoy celebrando la operación. Obviamente eso debe tener un soporte. La entidad financiera no puede simplemente cobrarme sin dejar un soporte. Es probable que el soporte mismo esté en la discriminación de la operación, en el que se deja claro que hay un margen que se cobra por la operación. Si ese margen depende de la tasa de cambio que me están aplicando, pues habrá que ver cuál es el caso concreto para ver el tratamiento. Bueno, Héctor y Diana, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por el espacio. Espero pues que a todos les haya quedado muy claro la charla el día de hoy. Acá en la pantalla está proyectado los contactos de Diana y Héctor para cualquier consulta que tengan. Con el mayor de los gustos, a través de AmCham Barranquilla les podemos facilitar más información de la firma y esperen en sus correos la grabación y memorias de esta charla. Nuevamente, Héctor y Diana, muchísimas gracias y esperamos verlos nuevamente en otro espacio. Gracias, María Fernanda. Un gusto. Gracias. Bueno, feliz día para todos. Que estén bien, hasta luego.